encima, pobrecitos, ¿no? Hay que ayudarlos porque son pobrecitos, ¿no? Entonces yo intento cambiar ese tipo de ideas y lo que hago en el mundo de la discapacidad, y lo he intentado hacer aquí con mi historieta, ¿no? Es decir, es un intercambio primero. El mundo es muy pequeño y lo que les pase allí, dentro de poco nos va a pasar aquí. Y esa gente ya tiene armas que superan las nuestras. Esa gente que es tan pobre que no tiene a lo mejor para llevarse algo a la boca cuando se va a dormir, o que no sabe lo que pasará mañana, tiene una capacidad de movilización, una capacidad de resiliencia, palabra de operación, y una capacidad de solidaridad que aquí no tenemos. Aquí nos las están metiendo todas enteras y los movimientos sociales son de broma, o sea, van apareciendo un poco por aquí y por allí, pero aquella gente que no tiene nada y que no tiene nada que perder, sería un ejemplo para aprender, pero nosotros somos tan listos, tenemos los móviles y esas cosas, estamos ocupados con nuestra vida que es tan interesante, que no nos fijamos nunca en lo que pasa alrededor, ¿no? Es lo que, exactamente lo mismo que me pasa cuando me estoy hablando mucho, me estoy yendo por las ramas, amigo, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Bueno. Es lo mismo que me pasa, ahora ya voy a hablar de mi libro porque vengo aquí a hablar de mi libro. Es lo mismo que me pasa cuando estoy con María, ¿no? Que la gente normalmente habla de las personas con discapacidad como discapacitados, ¿no? Son discapacitados porque les faltan capacidades para la vida, ¿no? Pero las cosas que yo he aprendido de María, la forma en que ha hecho cambiar mi vida, en que ha cambiado mi escala de valores y las cosas que me ha enseñado prácticas, no me las ha enseñado nadie más. O sea, María ha sido una maestra férrea, porque María no responde a las preguntas, tú tienes que estar atento, ¿no? Increíble para mí. Y me he dado cuenta de lo poco atentos que estamos a las cosas, ¿no? De lo ocupados que estamos y solo tenemos visión para aquello que nos rodea, ¿no? Y para lo que significa algo. Y estamos todo el tiempo con conceptos que son como un poco de broma. Lo que nos enseña por la televisión es mentira, es todo como... Y el ejemplo más tonto que tengo es un ejemplo que sale en la película María y yo, ya sé que hemos hablado de Oscar, me he acabado hablando de María y yo, pero es igual porque al final volveré otra vez. Es una escena que rodamos en dibujos animados porque era imposible repetir la escena del documental, ¿no? Y es una escena en la que estamos viajando con María y María hay un momento que se aburre, ¿no? Y entonces empieza a dar golpes en el asiento al lado. Entonces los aviones de Iberia no los limpian a menudo y hay polvo, porque se levantan con el polvo y justo en ese momento entra un rayo de sol por la ventanilla y María en ese espacio había creado una especie de pequeño mini universo que estaba mirando embelesada, ¿no? El polvo que subía y el sol, ¿no? Y yo pensaba, joder, somos 200 y pico aquí en el avión y los 200 y pico estamos... no somos capaces de ver esto, o sea, no somos capaces de hacer nada, somos capaces de hablar con el móvil cuando todo el mundo te dice que lo apagues o estar mirando las estrellas, o sea, no somos capaces de hacer esta obra de ingeniería, ¿no? Y ella sí que lo es, así que de alguna manera lo mismo que yo puedo aprender de María, podemos aprender de la gente que aparentemente necesita nuestra vida. ¿Qué más? Vale, entonces voy a pasar directamente solo a la historieta un poco. Y voy a poner un cartel de esto. Podría ser hecha así. Bueno, os enseñaré básicamente solo una visualización. También lo vean. El último. Abajo. Sí. Abajo. Abajo. Ese. Bueno, nada, terminaré con esta que es, como veis algo en la primera viñeta, es lo que os había avisado desde el principio, que yo no me puedo resistir a sacarme de algo que es superioridad de fuerzas. Y entonces, hablo un poco de lo que aprendí en República Dominicana después de esas preguntas que me hacía sobre dónde está la República Dominicana, qué es todo esto que pasa aquí y qué es la cooperación, ¿no? Entonces hablo de que
lo que he aprendido es que la gente de la operación no son ni superhéroes ni hippies, que es un poco lo que piensa en general la gente. Que República Dominicana no es el paraíso que algunos creen, porque si tú en internet pones República Dominicana, lo que te va a salir van a ser playas. Lo que hay detrás de las playas no sale en ningún lado. Luego es curioso el concepto también que tienen los dominicanos de sí mismos, porque ellos dicen de sí mismos que Dios vive ahí en República Dominicana. En Haití no, en República Dominicana sí. Y luego la separación que hago entre la gente que está en el sur de la isla, en los sitios de resorts, ¿no? Que dicen party time, y los que están en la otra parte que hay vacas volando. Y para acabar he hecho el mapa este, ¿por qué no se quita esto de aquí? No, otra vez. Vale. Bueno, no sé si lo veis, pero el mapa este de aquí final, bien, es el mapa de la República Dominicana. Digo que son 48.442 kilómetros cuadrados de desigualdad y justicia. En el sur de la isla están diciendo... Fiesta. Fiesta. Y en la zona al lado de aquí están diciendo actos. Y el resto